mis, mis opiniones no reflejan ningún tipo de conflicto de interés. Listo. Bueno, Halcyon es un acelerador de partículas desarrollado por la empresa Varian Medical System y lanzado en el mercado entre el año 2016 y 2017. Fue el primer equipo de este tipo en llegar a Colombia y fue adquirido por nuestra clínica, el Instituto Médico de Alta Tecnología, en la ciudad de Montería, Córdoba, en el año 2019. Y la característica más importante de este acelerador es que simplifica y mejora todos los aspectos de la radioterapia de intensidad modulada, ¿sí? Ya que la radioterapia actual o la radioterapia moderna lo que busca es tres aspectos muy importantes, que son la precisión, la rapidez y la calidad de tratamientos, ¿sí? Acá en Colombia, eh, que cuenta aproximadamente con 50 millones de habitantes, existe una incidencia del cáncer de más de 120.000 casos diagnosticados por año, ¿sí? Y el 50% de la oferta de servicios habilitados, servicios ya sean de cirugía, de quimioterapia y de radioterapia, se concentran en la ciudad de Bogotá, en Medellín y en el Valle del Cauca, ¿sí? Por otro lado, en el departamento donde estamos situados, que es Córdoba, que cuenta con 1.8 millones de habitantes, y su capital Montería, que cuenta con 505.000 habitantes, existe una incidencia de cáncer de más de 5.000 casos diagnosticados por año. Y de esos 5.000 casos diagnosticados al año, tenemos que el 90% se concentra en cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata, ¿sí? Y un 10% en otras patologías, ¿sí? Debido a esto, bueno, cuando Imato Oncomédica inició con el servicio de radioterapia en el año 2007, se inició con un acelerador lineal Clinac 600C y se daba radioterapia convencional, ¿sí? Radioterapia 2D. Y hacia el año 2016, esta máquina se actualizó, ¿sí? Hacia el año 2016, esta máquina se actualizó con la adquisición de unas multiláminas Millennium 120 y se procedió a ejecutar tratamientos conformacionales, ¿sí? Tratamientos 3D CRT. Pero a pesar de esto, el inconveniente que teníamos era que muchas de las patologías, sobre todo patologías de cabeza y cuello o patologías en las que se necesita una mayor precisión, no podían ser emitidas acá en la ciudad, ¿sí? Y ese tipo de pacientes se debían remitir precisamente a ciudades como Bogotá, como Medellín o ciudades como Cali, en el Valle del Cauca. Es así que la clínica Imato Oncomédica procedió a plantear el proyecto para entregar tratamientos de última tecnología en técnicas de intensidad modulada, ¿sí? En IMRT o técnicas de RapidArc, ¿sí? Y se empezaron a ver varias posibilidades de máquinas, ¿sí? Y bueno, algunos podrían preguntarse por qué se eligió Halcyon, ¿sí? Halcyon es un acelerador, puedo decir, estratégicamente diseñado, ¿sí? Porque Halcyon es una máquina pequeña,
¿sí? Es una máquina muy compacta, es una máquina totalmente modular que viene prearmada y esta máquina está diseñada para entregar cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? Ya sea tratamiento desde 2D convencional hasta tratamientos de última tecnología, como es la radiocirugía. Bueno, como características, veamos que Halcyon cuenta con unas dimensiones muy similares a las de un tomógrafo estándar. ¿Sí? Posee un largo de 3.4 metros, posee una altura de 2.6 metros y un ancho de 2.8 metros. ¿Sí? Esto quiere decir que es relativamente pequeño comparado con un acelerador convencional de la serie C, ¿no? Como un Trubin o como un iX. ¿Sí? Entonces, esto es muy beneficioso, por ejemplo, para clínicas que quieren adquirir este tipo de máquinas y no cuentan con el espacio suficiente. ¿Sí? También se decidió la adquisición de Halcyon porque este acelerador minimiza los costos de diseño y construcción del blindaje. La máquina es una máquina de rápida instalación, posee se puede decir, una fácil aceptación. En ella también se puede hacer un rápido comisionamiento. ¿Sí? Y existen diferentes versiones de este acelerador. ¿Sí? Nuestra clínica, Imadoncomédica, adquirió la versión B, ¿sí? Que cuenta con una plataforma Eclipse 15.6 y un optimizador PO también de la versión 15.6. ¿Sí? Entonces, una cosa o una de las cosas más importantes en el proyecto Halcyon es que al minimizar los costos en cuanto al diseño y a la construcción del blindaje, se puede observar que para cualquier acelerador convencional, el diseño y su construcción es del tipo que se muestra en esta diapositiva, ¿sí? En el que se debe sí o sí construir una barrera primaria. ¿Sí? En el caso de Halcyon él cuenta con un beam stopper, o en realidad él porta su propia barrera primaria, ¿sí? Que es un bloque aproximadamente de 1 tonelada métrica de plomo, ¿sí? Que siempre va a estar opuesta al haz, ¿sí? A la irradiación del haz. ¿Sí? Entonces, esto minimiza mucho la construcción o los costos que implica la construcción de un búnker. En cuanto a la instalación del acelerador es relativamente rápida. ¿Sí? Ya teniendo un búnker adecuado, esta instalación prácticamente se hace entre 3 a 5 días. ¿Sí? En nuestro caso, en el primer día se hizo el desmonte de la máquina, ¿sí? Se bajó la máquina del camión y en el segundo día la máquina se instaló en su sitio definitivo. ¿Sí? Y allí, digamos, ustedes pueden observar la máquina destapada y se observa que esta máquina es muy compacta. ¿Sí? Y en esta parte de acá, si ustedes ven, ¿sí? Esa parte eh, ¿sí? Esta parte de acá es el beam stopper, ¿sí? El que hace que en el búnker no se requiera de la barrera primaria. Bueno, después de instalada la máquina en su posición definitiva, en el tercer día se hace una instalación de la camilla, ¿sí? Y al cuarto día la máquina queda totalmente instalada, ¿sí? Y es el momento pues adecuado donde se hacen las pruebas de irradiación y donde se deben hacer las pruebas de aceptación pues por parte del físico médico y los instaladores del equipo.
¿sí? Como aspectos interesantes del acelerador, eh, él cuenta con un sistema de gantry de anillos, ¿sí? El cual tiene un ancho de 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? El acelerador tiene un sistema de enfriado por agua. Como ya les había dicho, cuenta con un beam stopper, ¿sí? Cuenta con su propia barrera primaria, por decirlo así. Cuenta con un sistema de imágenes, ¿sí? Un sistema Portal. Cuenta con 2 moduladores de estado sólido, su magnetrón, ¿sí? Y posee una guía de onda muy pequeña, ¿sí? Y también tiene una característica muy importante, que son sus colimadores multiláminas de doble bloque, ¿sí? Bueno, también las características de la camilla. eh, Esta camilla es capaz de soportar un peso límite de 228 kilogramos, posee 3 grados de libertad, ¿sí? Tiene movimientos en X, en Y y en Z, ¿sí? Su movimiento lateral, en la posición de X, ella es capaz de moverse hacia los más o menos 20,8 centímetros. ¿Sí? Posee un movimiento vertical o un movimiento sobre el eje Z de 20,8 centímetros, perdón, de 47,5 centímetros, y la camilla posee un movimiento longitudinal de hasta 165,5 centímetros. ¿Sí? Esto es muy importante porque, digamos, cuando uno posiciona a un paciente sobre la camilla, esta es capaz de extenderse o retraerse de una posición de 53 centímetros iniciales hasta una posición de 2 metros con 19, ¿sí? O sea que está condicionada para hacer tratamientos extensos. Bueno, otras características importantes de Halcyon es que él posee una energía de 6 MeV, ¿sí? Es un acelerador monoenergético, no posee filtro aplanador, ¿sí? Y cuenta con una tasa de dosis de 800 unidades monitor, dependiendo del tipo de calibración que se escoja cuando se hace la instalación. ¿Sí? Posee 2 bancos de multiláminas, un banco distal y un banco proximal, y también cuenta con una resolución de multiláminas de 1 centímetro, o también de una resolución de 0,5 centímetros dependiendo del modelo. ¿Sí? O sea, hay equipos Halcyon que cuentan con modelos de multiláminas SX1, y digamos la última versión de Halcyon, que es la versión Elite, cuenta con un modelo de multiláminas SX2. Agradecerle también por la ponencia. De hecho, hay algunos puntos que quizá podríamos un poco ampliar. Me llamó la atención un poco el tema de, de que ya no se realiza ese marcaje no habitual, ¿no? Eh, los tatuajes que son propios, ¿no? De casi tradición de siempre eh, perennizar el isocentro, ¿no? La referencia del isotac, perdón, para poder después ir hacia el isocentro y proceder con el tratamiento, ¿no? Pero vemos que no. Entiendo de que por los dispositivos que se indexan, ¿no? Como que ya, y se graban todos los parámetros de localización que hacen que se minimice la variación. Y de hecho, como se realiza una verificación previa a todo tratamiento, eso hace que bueno, se tenga siempre la certeza de que se va a impartir un tratamiento en donde corresponde, ¿no? Pero eso aplica para todos los tipos o a todas las regiones
de pacientes que se van a tratar con Alcio? Sí, allí, bueno, digamos, eso es opcional, ¿no? Ya depende de, digamos, de la metodología que tenga cada servicio. Sí, pero, por ejemplo, para hacer eso, hay que tener en cuenta tres aspectos importantes. ¿Sí? Uno, eh, bueno, que para dar el tratamiento, ya sea en la simulación del paciente y en el posicionamiento del paciente en el acelerador, siempre utilizar los indexadores. ¿Sí? Dos, el delta Cauchy de la máquina, ¿sí? Que esa es una licencia con la que cuenta la máquina, que lo que hace es llevarme ese isocentro del punto de planeación al punto de irradiación. Y tres, la experticia que tenga el tecnólogo en cuanto a la anatomía del paciente. ¿Sí? O sea, si contamos con esas tres cosas, podemos no tatuar al paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, Halcyon, como él obtiene imágenes diarias, puede ser que el tecnólogo ubique al paciente en cierto punto, ¿sí? Y digamos, ese día por alguna razón pasó algo y quedó muy corrido. ¿Sí? Entonces, digamos, quedó corrido por decir 5 centímetros u 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, en el momento en que Halcyon toma el Convincity, ¿sí? Él inmediatamente hace la comparación, ¿sí? Y él inmediatamente detecta esa separación de 8 centímetros, ¿sí? Que por experticia del tecnólogo, él debe corregir. ¿Sí? Halcyon o el software hace la corrección automática y luego desplaza al paciente al isocentro real. Entonces, desde que el tecnólogo tenga la experticia, no habría ningún problema y se podría irradiar al paciente sin la necesidad de marcar al paciente, de tatuarlo, independiente de la región anatómica. Muy bien, interesante. Y respecto al tiempo de adquisición de las imágenes, ya que hay la opción de tomar con megavoltaje, como dice, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de adquisición comparado con los aceleradores, con los que se hace un Convincity, que un promedio de duración, ¿no? De 3 minutos, ¿no? Un poco más de un minuto en el caso de las adquisiciones con filo corto, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos de adquisición te toma Bueno, con la opción de megavoltaje? en cuanto a eso, mira que puedo decir que Halcyon es un equipo que tiene las 3B. ¿Sí? Que obviamente, digamos, para los inversionistas, Halcyon es una máquina muy rentable, ¿sí? Porque ella está en la capacidad de hacer de 7 a 9 pacientes por hora. O sea, es una máquina súper rápida, ¿sí? Es admirable. Inclusive, confirmado por la Varian, nosotros tenemos el récord en atención de pacientes, porque nuestra máquina ha llegado a tener 130 pacientes tratados al día en un periodo de 18 horas. ¿Sí? Entonces, digamos, Halcyon, cuando adquiere la imagen de Convincity a través de MB, se demora 42 segundos. Entonces, por ejemplo, en un tratamiento de próstata, ¿sí? Desde que el paciente está en la puerta del búnker, ¿sí? Desde allí. El paciente se lo posiciona aproximadamente en un minuto, ¿sí?
Después de posicionado, el tecnólogo adquiere el ConvinCT y ese Convin demora 42 segundos. ¿Sí? Después del ConvinCT, el tecnólogo hace el match, o sea, hace la comparación de las dos imágenes de lo planeado versus lo que va a irradiar la máquina, ¿sí? Y dependiendo de la experticia, digamos que en nuestro caso, pues ya contamos con tecnólogos con mucha experticia, ellos están tardando alrededor de 1 minuto, ¿sí? Y después de hecho el match y después de que Halcyon hace la corrección de movimientos y lleva al paciente del isocentro virtual al isocentro real, el tratamiento como tal ya depende de la velocidad de rotación del gante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para casos de próstatas, que nosotros por lo general los estamos haciendo en técnica BIMAT con un solo arco. Entonces, el equipo en emitir ese tratamiento lo haría a 1 revolución por minuto. Entonces, si tú cuentas todos esos pasos, un tratamiento de próstata Halcyon o nuestro Halcyon está en la capacidad de darlo en aproximadamente 4 a 5 minutos. Es una máquina veloz, ¿sí? Ya Halcyon en versiones Elite que tienen 4 revoluciones por minuto, imagínate la rapidez con que dan los tratamientos. Entonces, por eso al principio comentaba que Halcyon tiene 3 principios fundamentales que son precisión, rapidez y calidad. ¿Sí? Precisión, gracias a que él hace de cada tratamiento una IGRT, ¿sí? Rapidez por la velocidad de rotación de su gantry, que es muy veloz, y la calidad porque cuando nosotros hacemos el match o hacemos la fusión de lo que se simula versus lo que se va a irradiar, estamos 100% seguros que estamos irradiando exactamente la lesión, ¿sí? Y el plus que con este ConvinCT el médico puede corroborar, ¿no? Y puede mirar si el paciente está, ¿qué es? Bien preparado. Muy bien, muy bien. Y tenemos una pregunta aquí, se la puedo leer, a ver. Esta pregunta viene de parte de Mariel Mercado, ¿no? Dice, ¿qué opción se da a los tratamientos de queloides y BUS al lecho quirúrgico mamario, ¿no? Y además adiciona, entendí que hacen ConvinCT con MB. ¿Cuánta dosis se calcula en un ConvinCT y cuántas unidades de monitor ocupa? O bueno, esa es otra característica importante de HALS. Y también depende del tipo de calibración que tú hagas cuando se instala el equipo. Por ejemplo, eh, cuando los ingenieros instalan la máquina, tú tienes la posibilidad de calibrar el acelerador a diferentes profundidades, ¿sí? Y de acuerdo a la profundidad que tú calibres el equipo, él puede dar una tasa de dosis diferente, ¿sí? O sea que en Halcyon, a menor profundidad de calibración, la tasa de dosis va a ser muy alta, ¿sí? Entonces, si tú escoges una calibración a 1.3 centímetros de profundidad, la tasa de dosis de Halcyon es de 800 unidades monitor por minuto. Mientras que si la calibración tú la haces a 10 centímetros de profundidad, la tasa de dosis del acelerador es de 600 unidades monitor por minuto. Entonces, eso también es ventajoso, ¿no? En cuanto a Claro, claro Halcyon, que sí. lo hace mucho más rápido. Y de acuerdo a eso, digamos, si tú
lo manejas con 800 unidades monitor por minuto, o si lo calibras con esa tasa de dosis, el Convincity lo hace con una entrega de unidades monitor de 3.5, si no estoy mal. Sí, en nuestro caso, digamos que Halcyon lo tenemos calibrado a una profundidad de 10 centímetros. Para el Convincity, el sistema utiliza 7.5 unidades monitor. ¿Sí? Lo otro es que lo interesante del sistema es que esas 7.5 unidades monitor que utiliza para cada sesión, él las obtiene del plan de tratamiento. Ah, interesante. Muy bien. Bien, si tienen alguna pregunta a los asistentes, una pregunta más. Bueno, otra cosa que no mencioné es que bueno, ya había dicho que Halcyon, él está en la capacidad de hacer cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Desde convencionales hasta tratamientos de radiocirugía. Pero de todo este tipo de tratamientos, la mayor eficiencia la va a obtener Halcyon cuando tú haces tratamientos de Rapid y de radiocirugía. ¿Sí? Para estos dos tipos de tratamientos, la eficiencia de Halcyon es impresionante. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, para tratamientos convencionales y para tratamientos conformacionales con técnica fill and fill, Halcyon, por no tener filtro aplanador, él lo que hace primero es, para irradiar en cada campo, el primero hace una secuencia de aplanamiento y después modula el haz. Entonces, eso hace de que cada uno de estos tratamientos sean un poquito más demorados. ¿Sí? Mientras que para tratamientos de Rapid o de BIMAT o tratamientos de radiocirugía, la optimización del acelerador de la máquina es increíble. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces, digamos, para inversionistas, Halcyon tiene muchas características muy buenas. Entonces, por ejemplo, si una clínica no cuenta con un espacio muy grande, Halcyon es muy adecuado. ¿Sí? Si, digamos, un inversionista no tiene mucho tiempo para un proyecto, digamos, de este tipo, quiere las cosas ya. Entonces, Halcyon tiene la capacidad de instalarse en 5 días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los inversionistas o cuando las clínicas tienen bien montado un proyecto, ¿sí? Se le puede sacar mucho provecho a este tipo de cosas. Porque, digamos, desde la instalación de la máquina, ponle, pasados 15 días, una clínica ya puede iniciar pacientes. Esa es una ventaja muy grande. Sí, muy bien, bastante grande. Puedo ya dar lectura a otra que tiene aquí la señorita Jenny Moscoso, ¿ya? Ese respecto al control de calidad con Portal para el análisis gamma, mencionó que consideran 3% y 3 milímetros. ¿De qué documentos o protocolo se referencian? Y si también se puede hacer al 3% con 2 milímetros. Sí, claro que sí. Pues en realidad nosotros para la evaluación de planes nos basamos en protocolos de la RTOG.
¿sí? Ya sea para casos de IMRT o casos de radiocirugía. Pero, por ejemplo, para IMRT y Rapidart, nosotros evaluamos el gamma con 3.3, ¿sí? Pero ya para casos de radiocirugía somos un poco más restrictivos, ¿sí? Los estamos evaluando con 2 milímetros, 2%, ¿sí? Siguiendo los protocolos de evaluación de RTOG para casos específicos, ¿no? Muy bien, muy bien. Les comunico a todos los asistentes de que esta sesión está siendo grabada. Obviamente vamos a editar, ¿no? La parte del imprevisto que tuvimos y vamos a tratar de fusionar con la continuación de la ponencia para que puedan eh, también beneficiarse aquellos asistentes que ya no pudieron volver a ingresar, ¿no? Por temas de seguridad tuvimos que bloquear el acceso, pero en verdad le agradecemos mucho a todos los asistentes, los que pudieron quedarse para poder disfrutar de esto. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Bueno, nada, igual, Orlando, un gusto y el caso nuevamente a usted y los asistentes. Bastante interesante el tema, la verdad que no nos equivocamos como junta de pensar en este tema y nada, esperamos que podamos, eh, ya sea por este medio o físicamente, para poder conversar. Dale, claro que sí, Dante. Igual, muy agradecido contigo y muy agradecido con la Asociación Científica Peruana por la invitación y pues espero también que, que no se quede solamente en una charla virtual, ¿no? Sino que algún día después de que pase todo esto de la pandemia podamos encontrarnos. Claro que sí, Orlando. Muchas gracias. Dale, a ti muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas Gracias, noches. Orlando.